Muchas gracias por venir a Cervantes en esta segunda sesión de nuestros encuentros de Isla, del pequeño Festival Isla, pero muy especial festival. Es un festival donde reunimos voces de autores irlandeses o de habla hispana radicados en Irlanda. En esta sesión tenemos a Nuala O'Connor. Muchísimas gracias, Nuala, por estar aquí. Tara Plunkett, que presentará la mesa, es una reconocida hispanista de UCD. Agradezco mucho a Tara esta moderación porque es una mesa verdaderamente interesante. Se completa la mesa con el escritor español Fernando Beltrán. Fernando es un reconocido poeta asturiano, español, y también tiene una vertiente artística, en el sentido en que ha trabajado mucho ediciones con artistas. Él ha publicado recientemente una obra sobre, en realidad es una obra de ficción, Bacon sin Bacon, sobre el pintor irlandés. Y Irene Chiquiar-Bauer es una escritora, ensayista, profesora argentina de una tremenda importancia e interés para nuestra mesa y para los estudios biográficos de Virginia Woolf en español. Ha publicado recientemente una de las biografías más completas sobre Virginia Woolf y hoy va a hablarnos, entre otras cosas, también de Victoria Ocampo, que ella me contaba ahora que efectivamente es la traductora de Joyce al español y una figura de un gran relieve. Después de esta mesa cerraremos la sesión de esta tarde con la proyección de una película que nos viene de Chile. Muchísimas gracias a la Embajada de Chile, a su embajador, a la embajadora de Argentina que está aquí. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de hacer este festival de voces de autores hispanoamericanos y de habla hispana e irlandeses. Y en este año, que se cumple el 13 aniversario del Festival Isla, se celebra también el centenario de la publicación de un libro que ha cambiado de alguna manera la historia de la poesía contemporánea, un libro de enorme repercusión de Pablo Neruda, el autor premio Nobel chileno, 20 canciones de amor y una canción desesperada, 20 poemas de amor y una canción desesperada, perdón, y vamos a hacer la proyección más tarde, después de la mesa, de la película El cartero, del director chileno Rodrigo Sepúlveda. Son 3 las versiones de la obra de Skármeta y esta es la última, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, yo dejo ya paso a Tara y agradezco muchísimo al público que asiste hoy, a todos los invitados y autores que hemos podido recibir y al apoyo de los organizadores. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Pues muchísimas gracias, Luisa, por esa introducción a este panel y por invitarme a ser la moderadora. Aunque los 3 autores que tenemos trabajan en géneros bastante distintos, es interesante hasta qué punto hay temas que surgen en todas sus obras que realmente nos hacen plantear por qué escribimos de las vidas de los demás. Así que Luisa ya nos ha dado una presentación de los autores, pero voy a introducir los libros de los que vamos a hablar antes de empezar con una pregunta. Entonces, sabemos que tenemos a Irene Chiquiar-Bauer. Como nos ha dicho Luisa, es periodista, docente y escritora. Doctora en letras, ha publicado ensayos literarios y es autora de varios libros sobre Eduardo Mansilla, Victoria Ocampo y Virginia Woolf.
En su último libro, nos invita a conocer lo que significó el encuentro entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo, dos mujeres que se enriquecieron mutuamente con sus diferencias y similitudes. Tenemos también a Nuala O'Connor. Es escritora de Galway y editora de la revista de microrelatos en línea Splunk. También ha publicado 6 libros. Su libro más reciente se llama Seaborn y lo ven ahí en la mesa. Seaborn trata de una pirata nacida en Irlanda, Anne Bonny. Es un relato íntimo y emocionante de la vida de la hija ilegítima de un abogado y su criada que emigra a la nueva colonia de Carolina, donde inicia un viaje transgresivas en el mar rodeado por piratas. Y también tenemos a Fernando Beltrán, profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, aunque es de Asturias. También ha publicado más de 20 poemarios y su obra ampliamente traducida incluye ediciones en diálogo con artes plásticos y traducciones de Stevenson y de Leonard Cohen. Su último libro, que vamos a tratar hoy, Bacon sin Bacon, es el monólogo hipnotizante de una voz, la de Francis Bacon, que en sus últimos momentos repasa su pasado y se asombra de su presente. Se describe como ficción literaria y no verdad histórica. Así que son todos muy bienvenidos. Quería empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué han escogido a la persona que ha inspirado su libro? Así que vamos a empezar contigo, Irene, si te parece bien. ¿Por qué Virginia Woolf y Victoria Ocampo? Tengo así, con esto. Está el micrófono. Disculpen, olvidé. Porque me parecen que son, para mí, las mujeres sobre las que escribí, vidas fascinantes, tal vez más fascinantes que la propia, que la de uno, aunque habría que ver después los vericuetos que va teniendo la vida de uno, pero cuando uno es muy joven, o a mí me pasó eso como lectora, admiraba mucho a esas escritoras, sobre todo Virginia Woolf, ¿no? Vamos a Virginia Woolf, y quería que me enseñe a escribir. Entonces me puse a trabajar con toda su producción biográfica, autobiográfica, con todas las biografías que había en inglés hasta el momento, tratando de también de aprender, y quise contar la biografía de otra manera como se venía contando. Había muchas biografías académicas que trataban la vida por temas, y yo quise hacer una vida que se vaya llevando por escrito, porque ella dejó constancia desde muy joven en sus diarios personales y en sus cartas de que quería ser escritora, y todas esas vicisitudes que recorrió en su vida para llegar a ser esta escritora que creo que estaba muy contenta de la escritora que llegó a ser. Y entonces ahí fue Virginia. Y Victoria Ocampo fue la primera traductora al español de Virginia Woolf, entonces en un momento tuve que conocer el encuentro entre las dos, y yo no le tenía muchísima simpatía a Victoria Ocampo, me parecía que era una señora con mucho dinero, que había hecho alguna cosa importante en la Argentina, pero bueno, fue todo un redescubrimiento de Victoria Ocampo y del valor de Victoria Ocampo en la Argentina, pero también para el mundo hispano, porque en la época en que en España estaba Franco, la Editorial Sur fue una editorial importantísima para poder publicar, por ejemplo, por primera vez a Cortázar, hacer traducciones de Joyce, publicar por primera vez en español a Virginia Woolf. Y voy a terminar con esto para poner en contexto quién fue Victoria Ocampo, que no tienen por qué conocerla. Vargas Llosa, el escritor Vargas Llosa, o García Márquez, valoraron, y el mismo Cortázar, muchísimo a Victoria Ocampo por esa labor editorial que los formó a ellos, estos grandes escritores del boom latinoamericano, gracias a Editorial Sur. Muchísimas gracias. Y yo la descubrí gracias a tu libro también, así que estás llegando a una audiencia internacional. Ahora voy a pasar al inglés para plantear la misma pregunta a Nuala. So, Nuala, keeping on with the same question, why Anne Bonny? Why was she such an inspirational figure for you? I suppose I'm attracted to maverick women. So I've written about a lot of these types of women
including the poet Emily Dickinson, a music hall dancer called Belle Bilton, and Nora Barnacle, James Joyce's wife. So I was looking for somebody to write about when the pandemic hit. And Anne Bonny was swashing in my sea of ideas. And I did my due diligence and I looked to see what is there about this woman. And my agent is always on at me to dramatize, the old Henry James dictum, dramatize. And I'm not that interested in plot as a concept. But the great thing about Anne Bonny was the paper trail was very scant. So there's very little. There's the script of her trial, the transcript of her trial as a pirate, and there is a very sort of juicy book called The General History of the Most Notorious Pirates. And you would have to take everything that that book says with a very large pinch of salt. So it describes Anne in very salacious ways. It's all about her bustiness as a woman and her, you know, her untowardness. There's nothing about her. So I was genuinely interested in what makes a potentially young Irish woman, because she was very young when she was arrested, 22, become a pirate in the Caribbean. And so I followed the paper trail, which was often highly fictional already. And I tried to use some of the fictional bits that were interesting. And then I just had free rein because the paper trail was so bad to invent, which pleased my agent very much, because then I had to engage with plot because I had to create a story for Anne. So I did like some of the things said about her, like her cross-dressing, her fiery temper, those kind of things. And so I put them into the book. Thank you very much. It's very interesting. Y quedándonos un poco con este tema de la mezcla entre realidad y ficción, te planteo la misma pregunta. ¿Por qué Francis Bacon? Bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, Laura, Instituto. Muy feliz de estar aquí esta tarde con mis colegas y con todos vosotros. Antes decías que por qué escribimos sobre la vida de otras personas. No sabría responder porque es el primer libro que dedico a partir, en la vida de alguien, ¿no? Me imagino que escribimos sobre otras personas porque nos gusta, porque nos atraen, porque amamos, igual que entramos en la vida de las personas, ¿no? Y las personas entran en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué Bacon? Sin embargo, por todo lo contrario, es alguien que me golpea, que me incomoda, que no me gusta, y que sin embargo muy pronto empiezo a sentir que me está diciendo bastante más. El color, las formas, el destino fatal de la condición humana que decía André Malraux me empieza a golpearme, y los poemas o mi poesía me gusta también que parta de un lugar incómodo o que me lleve a un lugar que me agite, que no me deje donde estoy. A veces no es fácil. A veces es incómodo también, te complica la vida, pero a veces no, también te abrigas, te acompañas, son bufanditas del alma, y yo con Bacon fui acercándome a él, a este personaje tan duro, tan en carne viva, y fui sintiendo que había una fusión, ¿no? La pasión se convirtió en obsesión, y cuando un escritor, pasión más obsesión, sacas los bolígrafos y escribes, ¿no? Y la escritura te acaba llevando también a otro lugar y empiezan a ocurrir muchas cosas que empiezan a coincidir en tu vida crees que empiezan a coincidir, porque evidentemente es una mirada desde fuera a otra vida, ¿no? Y ya entonces pues empieza el amor, ¿no? Del odio, llegas al amor y ya pues piensas que... Y luego un día ya te das cuenta que encima coincide FB, enfermito... Y dices, caray, pues esto iba por buen camino, pero ya estaba muy metido ahí y estoy pillado y muy feliz de estar en Dublín y de haber conocido la casa donde nació Francis Bacon. Pues creo que esta mezcla de emociones es palpable, se nota muchísimo en el libro, genera muchísimas emociones. Pues esta pregunta empieza con una cita del libro de Irene. La novela es una forma furtiva
de la autobiografía. Así que pensando un poco en el género de texto, porque algo muy interesante es que los géneros de texto que tenemos aquí son muy diferentes, aunque traten de los mismos temas. Así que, ¿cómo ves, Irene, empezando contigo, los enlaces entre la escritura biográfica, las novelas, la poesía y las autobiografías? Durante mucho tiempo no estuvo de moda la biografía en Argentina, la autobiografía. O sea, veníamos con una teoría literaria muy fuerte donde lo autobiográfico se dejó de lado, lo biográfico. Cuando yo escribo el libro de Virginia Woolf, que está por allí, tiene más de 950 páginas, lo publican gracias a una editora de lujo que tenemos en la Argentina, Julia Salzman, y a la mujer de un gran escritor que es Abelardo Castillo, que fue, ella es Silvia Iparaguirre, que lo leyeron y dijeron esto se tiene que publicar. Y bueno, se publica, le va bien en España. Y una vez me encuentro con un escritor un editor muy famoso de Argentina, y ve mi libro y dice, uy, bueno, el de Virginia, ¿no? Claro, con este nombre que tenés, no parece que fueras argentina. O sea, la biografía tenía que ser de un alemán, de un inglés, ¿no? Tal vez de un español, pero nosotros no veníamos con mucha biografía, aunque sí había biografías muy, muy buenas en Argentina, ¿no? La de Eva Perón, de Alicia Duchovne Ortiz, Marcelo Martínez, bueno. Pero era un género que estaba como muy abandonado. Y de repente aparece todo lo contrario. Ahora todo es autoficción, todo es la vida y la biografía. O sea, para mí eso siempre estuvo así. Y en Virginia Woolf se ve, porque nunca quiso ser autobiográfica en su ficción, pero siempre es de alguna manera autobiográfica en su ficción. Porque creo que tampoco se puede escribir de lo que uno no sabe. O puede uno escribir, pero eso no puede tocarle a nadie en la fibra íntima de la que hablaba Fernando FB, ¿no? FB. Muchísimas gracias. And I'll ask you the same question, Nila. So for you, what are the links between biographical writing, novels, poetry, in your case, maybe history as well? Yeah, I suppose there's a great quote from Peter Costello, an Irish writer, and he says biography is a higher form of fiction. And so I come to biographical fiction very wedded to the facts. And this is where I run into problems with plot because I want to keep to the exact timeline. I want the things that happened to Anne or Nora and Joyce or whatever to match what happened in their lives. But my business as a fiction writer is to embody and to empathize. And so I have to go into the life. My work is the emotions. It's what I call probable, believable scenes. It's where they're at home and they're fighting with each other. It's where Anne is fighting with her father. So it's about relationships. Hilary Mantel, who died recently and is one of my favourite writers, said that in biographical fiction, you cannot separate fact and fiction. It's like separating mayonnaise, you know, taking the egg yolk out of the oil or something. That the way we write these books is we come at them with our biases. For me, I come at it with my feminism, with my own personal lens. I come at them as a mother, as a daughter, you know, so you come with your own biases, your passions, your interests. So my interest in Anne was as possibly someone who was not living the life prescribed for her and who was determined to push against that. And, you know, we do write these books as acts of love as well. And so by the end of writing about James Joyce, far from disliking him, as a lot of people seem to, I loved him more. And same with Anne, same with Nora Barnacle. You fall in love with these people and they become part of you. That's so true. And it must be hard to let go after the fact, I would imagine. I think it's easy to let go of the manuscript of the book. That's easy to let go of because you're already excited about your next project. Well, for me, certainly, I'm a very monotropic thinker. I have tunnels of interest, you know, and that's where I want to be. So I finished this and I'm on to the next thing and I'm full of excitement for that.
but then you reconnect with it when the book finally comes out after a year or however long the publisher has it, and it's getting it ready with covers and stuff. In one way, I think you never stop researching Virginia Woolf, Bacon, Joyce, and Bonny, because you own them in a way, they're part of you, and every bit of new information you find is still grist to the mill. You know, and you probably would rewrite the book with the knowledge you gain afterwards when people come at you with new information, etc. Gracias. Y bueno, Fernando, no sé si te parece lógico intentar caracterizar el género de tu texto. Pero pasando a la misma pregunta, ¿cómo ves los enlaces entre este tipo de escritura biográfica y poesía en tu caso? Bueno, yo ahora cuando he publicado el libro, la sorpresa ha sido que en las librerías de allí de España el libro ha empezado a estar en todas las secciones, ¿no? Novela, poesía, biografía, arte, y yo quedé un poco despistado al principio, ¿no? Y luego pensé, bueno, qué maravilla, ¿no? Porque la vida, todos estamos en todas las secciones a lo largo del día, en la vida, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero, bueno, ella decía, entrar en la vida de los demás, somos piratas del Caribe, ¿no? ¡Rush! Entramos ahí. Pero bueno, yo he entrado aquí yo me documenté muchísimo sobre Bacon. Pero cuando empecé a escribir sobre Bacon, a mí la biografía me interesaba solo relativamente. La dejé a un lado y hice la creación de un texto que al final por eso quizás ha ido a la vida del creador, ya no solo de Bacon, sino que es la vida del músico, del poeta, del pintor, que intentas llegar, que intentas decir todo y evidentemente nunca alcanzas todo, ¿no? Y vuelves a intentarlo otra vez en un nuevo poema, en un nuevo cuadro, ¿no? Y esa lucha, ese llegar, no llegar, el abismo y la belleza del arte, el vértigo, es lo que más me interesaba y lo que entré ahí a degüello. Otra cosa es que algún dato biográfico, decía antes, cuando ves que compartes el nunca llegarás a nada, por ejemplo, yo soy el hijo del nunca llegarás a nada, ¿no? Mis padres, todo, un mal estudiante, nunca llegarás a nada, ¿no? Bacon también, ¿no? Y hemos llegado a nada, tenían razón. Pero de repente, claro, Francis Bacon, 82 años, no sé si el mejor pintor del siglo XX, pero el más perturbador, casi sin duda. A los 82 años, malito, está en Londres, los médicos le dicen que dónde va y decide viajar a España porque ha sido feliz en Madrid, ¿no? Y claro, llega y enferma los 3 días. Él solo va a un hospital, ingresa, muere solo, sin que nadie sepa que está en Madrid, ¿no? 8 días. Eso sí que era un dato biográfico que me daba, era un caramelo literario para entrar en él, ¿no? Y muere de la mano de una monjita. Él, el gran descreído, el gran ateo, le toca morir con una monja con la que habla, ¿no? Ahí es la ficción, evidentemente, pero a partir de datos biográficos, ¿no? Bueno, no sé si contesto, pero más o menos. Perfectamente, y supongo que también depende de nuestra definición de nada, si no hacemos. Pues pensando un poco, porque ustedes tres han hablado tanto de la pasión de estas, yo casi iba a decir personajes, pero es lo importante que no son personajes. Entonces, ¿piensan que es importante intentar plasmar? Es Bacon. Cuidado. Sí, todos juntitos. A ver qué decís, ¿no? Sí, perdón, hablaba un poco de la pasión, ¿no? Porque en los 3 textos es muy evidente lo importante que son estas pasiones en las vidas de los sujetos, no solo la pasión por la escritura, sino la pasión por otras personas. Tengo aquí una cita de tu texto. Mi violencia soy yo, mi queja soy yo, mi pasión soy yo. ¿Les parece importante transmitir esta pasión? ¿Y cuál es el mayor reto de intentar transmitir esa pasión a través de su escritura? A ver, con esto de no llegarás a nada, mi papá era cirujano, mi abuelo odontólogo y todos eran profesionales, y yo hasta no doctorarme en letras no paré, porque tenía que llegar aunque sea a eso, ¿no?
después escribir, cuando me doctoré me di cuenta, pero bueno, la doctora acá, ¿quién es? ¿No? Y la pasión es algo que tienen estas mujeres también, todas son las que he escrito. Eduarda Mansilla, una desconocida casi total del siglo XIX, sí en Argentina algo conocida, sobre todo por las especialistas que la estudian. Y mujeres que lucharon muchísimo para llegar a ser quienes fueron, ¿no? Estamos pensando, en 1882 nace Virginia Woolf, 1890 nace Victoria Ocampo y mi nuevo libro nace en 1891, que se publica en diciembre. Y fueron mujeres que realmente no las tuvieron nada fáciles, ¿no? Muchísimo más difícil de lo que siempre tienen las cosas las mujeres, estas mujeres del siglo XX. Y había muchos estereotipos en la relación, sobre todo de Virginia Woolf con Victoria Ocampo, y en cómo se leyó a Victoria Ocampo en la Argentina durante mucho tiempo. Ay, los que ya me escucharon, disculpen, pero hay una famosa caja de las mariposas que Victoria Ocampo le regala, le manda por unas viajeras a Virginia Woolf, una caja de mariposas. Y entonces se ha dicho que ese regalo era inapropiado, que Victoria Ocampo era una señora snob y que Virginia Woolf se burlaba de ella y que no se entiende ese regalo. Bueno, realmente Virginia Woolf coleccionaba mariposas desde chica con sus hermanos. En toda su obra literaria aparecen más de 20 veces las mariposas. Eso lo ven en mi tesis de doctorado, que está gratis online si la quieren ver. Entonces dije, ¿pero por qué la leían así? Justamente con este hecho, ¿no? A esta mujer que fue la primera en traducir a Virginia Woolf al castellano, al español. Entonces, luego de mi tesis de doctorado dije, no, pero todavía esto no llega a casi nadie. Y entonces en la pandemia, con mi hija viviendo fuera, tenía dos opciones. O me deprimía muchísimo o me agarraba una obsesión creativa, laboral y todo. Y por suerte me dio la obsesión. Entonces empecé a hacer collage sobre la relación de Virginia Woolf y Victoria Ocampo, que están en ese libro. Y unas amigas que estábamos recluidas dijeron, y yo las había dirigido en una obra de teatro, en La Puerta Cerrada de Sartre. Una de ellas me dijo, yo me parezco mucho a Virginia Woolf, ¿por qué no escribís una obra? Digo, bueno, dale, le escribí rápido la obra y empezamos a ensayar en el jardín, donde se podía luego de la pandemia, con una actriz parecida realmente a Virginia Woolf y la otra que se llama Ocampo, y hacía de Victoria Ocampo. Entonces después yo me pregunté, ¿pero por qué sigo? ¿Y por qué la llevé al teatro? Y porque todavía quería que lo digan de otra manera. O sea, decir lo mismo, no como una tesis, no como una biografía, sino en una obra de teatro. Entonces uno siente que es esa pasión de esas mujeres que de alguna manera, no sé si está bien que lo diga una doctora en letras, pero se transmite la pasión y uno cuando investiga y trata de justificar, porque como yo sé que tengo esa empatía, Nuala, de la que hablabas, entonces trato de que, como voy a hacer una investigación, que eso esté muy justificado, con citas, con mucha justificación, porque si no van a decir, pero esta mujer que está escribiendo desde la pasión. Y no, es una pasión con cita que creo que, bueno, tiene que ver con la empatía. Sí, sí, sí. Y además yo no me di cuenta de que fuiste tú que hizo estos collages tan bonitos en el libro. Así que si tienen la oportunidad de ver los collages en el libro, son maravillosos. Anil, I'll ask you the same question. I mean, the passion really seeps out of your book. So I imagine, do you think that is an important thing for an author to transmit? And how do you go about transmitting that passion? And are you talking about bodily passion, about... I suppose whichever way I mean, there is a great deal of bodily passion in your work specifically. But in terms of, yeah, so I write a lot about the body and always have. My poetry is a lot about the body, about what it's like to live in a woman's body and pregnancy loss and all of that, fertility. And then obviously when you write about people like Joyce and Nora, you have to use their love letters. They're very frank and open letters that they wrote to each other. Well, I had to invent her side of the correspondence. Only his exists.
And then when it came to Anne, because allegedly she had so many affairs and allegedly she was bisexual, there are relationships with men and women in the book. But I think your question was something else. It was to do with literary passion or Well, I passion for the suppose writing? the way passion emerges in the three books is quite different. And I think the carnal nature of your book matches up very well with that of Fernando. I suppose it is mentioned a little bit in Irene's discussion of the correspondence between Ocampo and Woolf, but it emerges in a different way. So. Yeah, and I think that I'm always surprised that people still act with surprise that in the 21st century that we are writing about people in bed with each other, shall we say. And, you know, novelists in the past were sort of forbidden from writing real passion, but we now have the advantage of writing these historical novels that can go there and that can enter that. I'm in the Elizabeth Bowen Society. I'm on the board of the Elizabeth Bowen Society, and Bowen and Woolf were friends. And I was just rereading recently her love letters to Charles Ritchie, who was her lifelong, the love of her life. She wasn't married to him. And the difficulty that people like Bowen and Woolf had in these marriages, but then they didn't have difficulty because they used marriage as a hiding place, and then they did whatever they wanted with men and with women. And so there's an interesting sort of balance between what we should look like as good women, but we are mavericks because we're writers, we're doing something that women of our class shouldn't be doing, but all of their passion goes into that. And I'm a big Woolf fan as well, and her diaries are beside my bed because they're literally one of my favourite books ever written is Virginia Woolf's diaries. And they're full of ordinary things, but also her passion for writing as something to do that keeps her, well, more or less sane. Y pasando contigo. Bueno, lo han dicho también y me encanta escucharlas, ¿no? Allí en Argentina me enseñaron una casa, me dijeron que era la casa de Victoria, donde había vivido, y del otro personaje, de Bío Casares, ¿no? Bueno, me enseñaron un sitio donde habían veraneado distintas familias y a partir de ahí entré en la obra de Victoria y me pareció interesantísima, como ahora estoy deseando conocer Nora, la vida de Nora y el libro que has escrito sobre Nora, ¿no? Después de conocer lo que lo desconocía. Decía Irene que me ha encantado la frase que lo suyo o lo que hablabas era una pasión con cita, me ha encantado, ¿no? El subrayado de profesora también, ¿no? Lo mío quizás sea lo contrario, una cita con pasión, ¿no? Una cita porque es conocer de repente la vida. Yo la pasión me la encuentro como nos la encontramos todos, no es una pasión previa, y donde de repente algo te conmueve, te agita, como decíamos antes, pues entras ahí, ¿no? O yo al menos, y como poeta es que no entiendo otra manera de vivir la poesía que no sea partir de algo que te conmueve, te agita, como decía antes, a veces fácil y a veces difícil, a veces algo que te complica la vida y que sostienes la mirada en eso que te complica la vida, ¿no? Decía alguien que los poetas vemos lo que los demás no ven, me preguntaba un día un periodista, y yo contestando, intentando ser brillante, contestando algo que no sabía qué decir, pensé, bueno, yo creo que vemos lo mismo que ve todo el mundo, ¿no? Incluso hay gente que ve mucho más que nosotros y más sensible, ¿no? En todo caso, sostenemos la mirada, o yo creo que sostenemos la mirada en algo, ¿no? Y cuando es sostener la mirada en la pasión, la sostenemos bien sostenida. Y no sé vivir de otra manera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo ya quería hablar de algo, pero Nula acaba de mencionarlo, y es la importancia de los diarios y la correspondencia en crear una perspectiva de las vidas de los demás. Así que, Irene, este tipo de documento ha sido muy importante para ti. Claro, en la vida de Virginia Woolf sí, porque tiene 5 tomos de diarios personales, más uno de juventud, y la correspondencia se ha reunido en 6 tomos enormes. Entonces ella realmente me dio muchísimo material. Y hay otras escritoras u otros
artistas que no han dejado ese material. Entonces, en el caso de Virginia fue muy importante. En el de Victoria Ocampo fue importante su autobiografía, donde algunos dicen que ha sido censurada cuando ella falleció, que hay partes que faltan, otros no. Fue muy abierta Victoria Ocampo. Ella ve 3 veces a un muchacho porque su hermana más pequeña había muerto en las reglas victorianas del duelo. No dejaban a esta chica salir de la casa. Ella era una chica muy sensual y muy bonita. Y aparece un muchacho 3 veces en la casa y el padre le dice, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, se casa. Salirse de la casa, se casa. Entonces, como esas familias ricas de esa época, Argentina viaja a Europa y en Europa ya se da cuenta que cometió un gran error casándose con este muchacho, conoce al primo, se quedan un poco flechados, pero cuando ella regresa a la Argentina, empiezan esas cosas de los ojos, de las miradas, del lenguaje de la mirada, que es algo que tienen todas las escritoras. Esto lo he visto en todo el tema de los ojos y la mirada, del lenguaje de la mirada. Bueno, comienza una relación con el primo del marido durante muchísimos años y para no tener problemas con la sociedad argentina y sobre todo con la familia muy pudiente también, y, lo ocultan, que el matrimonio está separado, pero vive en la misma casa y ella tiene esa relación. Entonces Victoria eso lo cuenta. Victoria cuenta cosas en los años 70. Victoria habla de la ley del aborto. Victoria en los años 70 habla de que los hijos tendrían que tener el apellido del hombre y de la mujer, o elegir o sea, era una mujer muy avanzada por todo esto que sufrió. Entonces ella dio material. A veces no hay tanto material, pero uno también puede llegar a las vidas con menos material. Sí. Lo descubrí después de 7 años de trabajar en el material. Sí. And Nuala, for you, I mean, you'd already mentioned the importance of diaries. Would you like to elaborate on that? Yeah, it's wonderful when you have a lot of material, but it also can be kind of inhibiting because in a way sometimes there's too much. And how do you fashion a story? And sometimes it's easier to have a little trail of facts, a little crumb trail of facts, and then you can fashion that into something. But when you have a lot, it's more difficult. So I had written my first attempt at a historical biofiction novel was about a German artist, and because I had her diaries, I was being really slavishly faithful, and the whole thing was just flat as a pancake. It just didn't rise up. It didn't have the passion and everything that a novel really needs. And so I took it back from my agent and I didn't publish it. But I found a way to, you have to find, every novel is an experiment, and you have to find a way in, how will I tell the life of these people? And so you pick a time period and you work with that. With Joyce, obviously, everything from Joyce's, clothing to whatever his meals is written about brilliantly, and there's nothing not to know about Joyce. Everybody's written everything. But Nora was somewhat of a smudge on Joyce's page, and so I was able to, with the help of Brenda Maddox's wonderful biography of Nora, I was able to create a personality for her based on some of my friends in Galway, their language. There is a kind of a Galway pride, shall we say. So I made Nora a very proud woman. She's also very gregarious. She's also quite, I don't know if cheeky is the right word, but she's charismatic and she's forthright. And Joyce loves all of this about her. She's very working class, whereas he's from the fallen genteel, essentially. So they're from different worlds, and he loves her openness and all of that. We don't have much in Nora's words. We have some of her letters, and they're grammatically quite poor, and she doesn't use capital letters. So, you look at Molly Bloom's soliloquy and you say, oh, well, he didn't have to go far to find a voice for Molly, a way of speaking that is these 8 long sentences, very Nora. I think you can have too many diaries and you can have too little, and there's some sort of balance that you have to step in yourself and imagination. Yeah.
Thank you. And we sometimes wonder to what extent that magic might be lost. I mean, people do still write diaries in pen and paper, but the correspondences that we can look at from artists who were corresponding 100 years ago, maybe that magic is a little lost. Yes, So, yeah. Yeah. Y para ti también las correspondencias y los diarios de Bacon te han ayudado en la escritura de Bacon sin Bacon. Decía Nuala que a veces hay excesivo material, ¿no? O puede ser malo. En el caso de Bacon creo, porque esto puede alguien saber mucho más que yo. Hay muchísimo material y muy poca esencia, muy poca. Entre otras cosas porque si lees las entrevistas hechas al personaje, pues intenta contestar, como hacemos todos, lo más brillante posible, según cómo esté también ese día, pero a él no le gustaba nada la teoría, y eso lo dice él continuamente. Yo no sé si soy un buen pintor o no, yo no dibujo, yo pinto, yo no pienso, pinto. Entonces, la suma de todo, quizás, esto es una mirada que uno pone ahí, ¿no? Al final, pues son sus naranjas. El naranja cadmio de Bacon a mí me ha salvado la vida, ¿no? Bueno, la vida estos años. Cada X años te salva la vida algo, afortunadamente, y te viene un palo que te echa para abajo también de vez en cuando, terrorífico, ¿no? Yo cuando estuve malito en el COVID, y yo estaba escribiendo ya el libro de Bacon, yo entré en el hospital el 16 de marzo del 2020, terrible, ¿no? Terrible, porque no sabían qué hacer con nosotros, ¿no? Y yo estaba escribiendo Bacon. Fui cuando vi ese papelito que me habían dado en el hospital, entre las sábanas, que ponía FB, y dijo, uy, llevo escribiendo sobre él y no sabía que coincidíamos, ¿no? Y se apoyó en el alféizar de la ventana del hospital un mirlo, no sé en inglés, un pájaro mirlo. Bueno, era un mirlo, una especie de... muy negro, despeluchado, la vida le había ido muy mal. Y yo cuando vi ese mirlo dije, Fernando, finish, ¿no? Esto se ha acabado, porque sabéis el presagio de los pájaros, tal. Y el mirlo torció de repente la cabeza, me emocionó, claro. Y el pico naranja del mirlo era el naranja cadmio de Bacon. Ayer conocí la casa donde nació Bacon, en Dublín, y nos íbamos acercando, y es naranja su puerta, la han pintado naranja a alguien que por lo visto antes no estaba así. Yo he pensado que es por Bacon, a lo mejor ha sido casual, pero los poetas inventamos y exageramos y tenemos, el único derecho que tenemos es a exagerar el sentimiento, ¿no? O todo. Entonces, pues no sé cuál era la pregunta, pero me imagino que algo, coger lo que corresponda. Yo estoy encantado escuchando a mis colegas hablar y aprendiendo. Es muy interesante lo que acabas de decir porque parece que ha habido muchas sincronías en cuanto al cómo escoger al artista y luego es casi como un diálogo que están teniendo con los artistas. No sé si están de acuerdo con esto. Sí, la sincronicidad es una palabra que me encanta. Y hay algo, mira, hay algo rarísimo, sí, con estas cosas de las sincronicidades, porque cuando comienzo a... escribo Virginia Woolf, cuando no me caía tan simpática Victoria Ocampo, después empiezo a escribir sobre Victoria Ocampo y me termino doctorando con Victoria Ocampo, que casualmente cuando empiezo a leer los 10 tomos de sus testimonios, porque se han reunido en 10 tomos sus ensayitos personales o sus ensayos personales, no, la palabra ensayitos puede sonar despectiva, pero en realidad era porque no se consideraba, como no era un ensayo académico, a partir de cierta época la academia toma mucho prestigio y entonces empieza a valorarse mucho el ensayo académico y no el ensayo personal. Y ella usaba el ensayo personal, que era la misma categoría de Virginia Woolf, ¿no? La ensayista que quiere expresar su opinión pero no tiene estudios formales. Y en eso, leyendo todo eso, digo, pero esta mujer tiene toda una teoría literaria en base a Carl Jung, que yo lo venía leyendo sincrónicamente porque una amiga es muy junguiana y con mi hermano íbamos a hacer, uno de mis hermanos que es músico, íbamos a hacer algo. Y entonces
un capítulo de mi tesis, creo que es lo más importante de esa tesis, es haber descubierto que Victoria Ocampo se inventa una teoría literaria en base al señor que habló de sincronicidad, que es Carl Jung. Y eso sí es re novedoso, eso creo que nadie lo ha dicho antes. Lo de las mariposas es otro temita mío con ellas. Y aparecen de repente las mariposas ahora por todos lados, hasta se han puesto de moda en la moda después de esto. Y termino trabajando con una mujer que estoy trabajando sobre una mujer que fue la primera en escribir sobre la empatía. ¿No? La primera mujer en escribir sobre la empatía, la primera doctora en filosofía en Alemania, que es Edith Stein. Entonces yo creo que sí, que está un poquito, eso de que todo tiene que ver con todo en la vida de uno y en la de cada uno debe ser diferente, ¿no? Pero parece que en la de cada uno todo tiene que ver con todo. And I'll ask you the same question, Nila. Did you find synchronicities when you were investigating your work? Because it seems to be that all three of you had these wonderful moments of synchronicity when you're researching the topic. Yeah, and I think that's what you were talking about at the start, is that notion of synchronicity. And it's, you know, scientists will try and explain it away to you, right? But I'm at home and I'm writing about a woman who has given her child up for adoption. This is one of my previous novels. And in the post, she receives a blue glass paperweight, and it's a gift from her son. And she opens the package, there's no forwarding, there's no address or anything, and she looks at it and she knows it's from her son. And I'm a charity shop fiend, and I went down the little town I live in East Galway, it's a farming town, and in the window of the charity shop is a blue glass paperweight. And it's like I nearly got sick, I was so excited, you know. Why am I at home writing about a blue glass paperweight as the symbolic core of my novel? And I walk out of my house and for the first time ever I find a paperweight in the charity shop. Obviously I bought it and brought it home and I love it. You know, it's a talisman, and I don't know if you're the same, but I have talismans on my desk, and they're things like I bought a colonial cross when I was writing about Anne, and in the book I gave the cross to her mother, and her mother is sick and dying, and she holds this cross and she rubs it and she's praying to her God, and you know, that sort of thing. And then everywhere you look there's crosses, you know, and it's, scientists will say it's because your antennae are up and you're just looking for butterflies or whatever. But no, no, those butterflies came to you on purpose, you know. And I really believe that there's a sort of like a sixth sense that we're working with when we write. And you hear writers say, oh, I didn't plan this. It just came into my head and I kind of spewed it out onto the page. And it sounds really silly as a thing to say, but sometimes that's exactly what happens. That there is something extra happening when you are in the work and committed to it and coming back to it and staying in touch with it. And I think that's one of the things I hear writers say, that, oh, you know, it's all very well to be saying write every day. That's a big ask from people. But if you're committed to the project, you will make it a practice. You will make it a practice, because I'm sure you find this, that the more you're in touch with it, the more it comes. You know, it's a sort of an energy. Yeah, I totally agree. Y supongo que es casi como un círculo que volvemos contigo cuando empezaste esta observación, pero ¿te gustaría añadir algo? No, no, no. Es que la poesía es esto, ¿no? No es otra cosa que eso. De hecho, es el poema el que te descubre cosas, ¿no? O sea, fíjate, si es el poema el que te descubre cosas, si tú no sabes dónde vas a llegar en un poema, es que yo si tengo una opinión que dar, escribo un artículo, ¿no? O hago otra cosa, pero el poema quiero que me lleve a otro lugar. Para mí hay un punto de partida, pero si no me lleva a otro lugar, que a veces me gusta y a veces no, para mí no hay poesía, ¿no? No sé si es sincronización o qué es, ¿no? Y bueno, y es que, insisto, la poesía
estoy como Bacon, o sea, la escribo. Me acuerdo un día que un periodista me preguntó, o algo así, no sé si periodista o amigo o alguien, que si yo era creyente o no, ¿no? Y habremos contestado esa pregunta muchas veces, ¿no? Y yo fui a contestar, perdonarme, que me dio que no, ¿no? Pero de repente me quedé pensando y digo, ¿creyente? Dios mío, las palabras, ¿no? Al final son las que nos mueven. Digo, creyente, ¿cómo no voy a ser creyente si soy poeta, ¿no? Y me paso escribiendo oraciones todo el día. Oraciones todo el día. Y Irene ha dicho que su papá era cirujano. Yo cuando pensé que iba a escribir sobre cirujanos, y hay un capítulo aquí de cirujanos en mi vida. ¿Sabéis por qué me encontré a tu papá? Me lo encontré porque fui a Rouen a ver Gustave Flaubert, su ciudad, ¿no? Y me encontré escribiendo ya, un poquito antes de la pandemia, sobre Bacon, que en el cementerio, que por cierto es una cuesta horrorosa, que subí allí lloviendo y de todo, al entrar al cementerio me encontré que estaba también Duchamp, Marcel Duchamp, allí, que por eso está aquí, ¿no? Es la pintura, la literatura. Y me encontré una cosa preciosa que no esperaba nunca, ¿no? Que al entrar en el cementerio las grandes figuras de Rouen, que son Flaubert y Duchamp, lo que pone en el cementerio no pone Marcel Duchamp, Gustave Flaubert, lo pone Famille Flaubert, Famille Duchamp, la familia, siempre la familia ahí, ¿no? Y al acercarme, dirás que ¿dónde voy, Irene? Pues voy, que cuando llego a la tumba de Gustave Flaubert, por eso está escrito aquí, me encuentro que Gustave Flaubert está con sus padres. Y las tumbas de los padres son grandes, hermosas, increíbles, y él está pequeñín en un ladito, porque solo debía de haber ese terreno, ¿no? Y luego ya leí que si, bueno, la injusticia, los creadores, que estamos ahí, ¿no? El padre era cirujano. Y entonces me pareció una maravilla, ¿no? Y me conmovió de una manera tan fuerte escribiendo que dije, él fue el que tuvo en sus manos la vida de la gente, no nosotros que estamos abriéndonos por dentro, creyéndonos que somos la leche de Milk. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Bueno, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Porque con esto de que tuve ese padre cirujano y tengo un hermano médico y que cada vez todo, y en Argentina es tan difícil todo, y mi hermano es tan capaz, y un médico en la Argentina muchas veces la tienen difícil. Y entonces yo siempre le digo, yo te admiro a vos. Ahora, también digo otra cosa. A veces digo, bueno, pueden tener una separación que nosotros no, a veces los escritores, y perdona que esté entre los escritores, pero bueno, también los géneros están todos entrelazados. Para mí, biografía, ficción. De todas maneras, la biografía tiene un rigor que sí quiero subrayar, ¿no? Pero siempre la ficción está allí, o está puesto mucho de la escritura, y cuando está en la escritura aparece, bueno, la ficción, porque las palabras y las cosas, ¿no? ¿Qué son las palabras y qué las cosas? Las palabras no pueden reflejar exactamente las cosas, si no, no estaríamos aquí y sería todo muy aburrido. En esos intersticios, ¿no? Es donde se juegan el arte. Pero también a veces le digo, me parece que el que puede tener una profesión así es que puede separar un poco, ¿no? La cuestión de la empatía, volvemos a la empatía. Tienen que tener empatía, pero se tienen que preservar los médicos. Y a veces los artistas es el que les cuesta más. Sí. Perdona, Nula. Soltamos un... Nos fuimos a... sí. Would you like to add anything? No, it's great. Pues como solo nos quedan 5 minutos antes de abrirlo a la audiencia, les quería plantear una pregunta que yo siempre me pregunto también cuando escribo sobre ciertas personas. ¿Ustedes reflexionan un poco sobre qué pensarían Virginia Woolf, Victoria Ocampo, si pudieran leer tu escritura? ¿Las tienes en mente? Sí, Virginia Woolf diría alguna ironía, diría, no, las biografías no me gustan, pero es el género que más leo, cosas así, porque ella leía muchísimas biografías. O sea, Virginia Woolf sería irónica. Victoria Ocampo diría, ay,
bueno, qué bien, porque que alguien vea, trabaje sobre ella, ¿no? Lo vería bien, creo. Y bueno, las otras también. Y hay algo que les quiero contar ya que estoy aquí. Hay una mujer que no la conoce casi nadie, que es Adelina del Carril. La hermana de Delia del Carril está el embajador de Chile y que fue la gran propulsora de Neruda, de Delia, ¿verdad? Bueno, Adelina estaba casada con un escritor argentino que se llama Ricardo Guiraldes y escribió un libro, Don Segundo Sombra. Ricardo falleció y Adelina vivió y tuvo una vida muy en un punto interesante, fue a la India, encontró un niño indio, lo pidió prestado, se lo llevó a la Argentina, bueno, esa es otra historia. Pero a donde yo quiero ir es que crió a ese niño que nunca volvió a la India, bueno, esa es otra vida interesante, digamos, fascinante. Pero lo que quiero ir es que hay en San Antonio de Areco, que es un pequeño pueblo que está una ciudad a 112 kilómetros de Buenos Aires, un ejemplar fuera de circulación de la primera traducción del Ulises al francés a nombre de Adelina del Carril. Quiere decir que estas señoras tenían mucha pasión y dinero, evidentemente. Le dieron el primer ejemplar fuera de circulación, quiere decir que fue la que más dinero puso para que James Joyce fuera traducido al francés, porque como ustedes bien saben, no se podía publicar ni en Norteamérica, ni en Irlanda, ni en Inglaterra, aunque Virginia Woolf y su marido Leonard Woolf recibieron el Ulises por el tema de la censura. Así que vieron que Argentina con Irlanda tiene por muchos motivos un lazo entrañable. Qué bueno. And Nuala, when you're writing this type of text, whether it's about Anne Bonny or other people, do you wonder what they might think if they were to read your work? Do you have them in mind? I don't, in the sense that I try to embody them as I'm writing, but I think both Anne Bonny and Nora Barnacle would be happy to be at the centre instead of off to the side as usual. James Joyce was quite controlling of his biography, of his images, physical image, and also of his biography. He had what was his name? Herman something was his official biographer, but he wrote this incredibly dry, very uninteresting biography of Joyce. It wasn't until Ellman came along that we got a really good biography of Joyce. I think he might appreciate that I'm a dub who lives in Galway. You know, and that I understand his language. Like Joyce's language is the language of my people. I grew up in West Dublin. His family lived in Chapelizod. I lived in Palmerstown, very close by. So when I read Joyce and when I read Joyce as a child, he just sounded like the same as Bean. You know, they sounded right to my ear. I think anybody who has taken on a project like Joyce took on is going to appreciate that people appreciate him. Similarly, a maverick like Anne Bonny, that she went outside of the female norm, but now she's being celebrated. There's a mural of her in Kinsale. They've claimed her in Kinsale. There's a rock saying Anne Bonny was born here. I mean, I don't think she was, but whatever. We won't get into that. You know, that now we are allowed bring women to the centre and celebrate them. And I think that's brilliant for people like me who are interested in women's history, social history, these women who did magnificent things and were basically ignored. Thank you. Y para, terminar antes de abrirla a la audiencia, a veces piensas qué pensaría Francis Bacon si pudiera leer el libro. Ahora, lo curioso, después de escribir esta ficción, a partir de datos reales, es curioso porque pienso a veces, voy a tener que escribir al final una biografía, ¿no? Una pasión con cita, que decía Irene tan precioso, porque todo el mundo me cuenta cosas de Bacon, ¿no? Ahora, ¿no? Cosas además algunas no escritas, ¿no? Hay quien me dice, yo le conocí porque un día tal, otro, bueno, el último que me dijo, y cada uno además me da una versión de cómo podía ser él, ¿no?
El último me dijo que había trabajado en no sé qué cosa, una semana para tal, y que era un hombre, y le pregunté, ¿no? ¿Y qué tal? Y me contestó, un hombre inglés, me dijo, era un hombre, lo que yo le conocí, que destilaba peligro. ¡Wow! Otros me han dicho cosas mucho más hermosas o cercanas, ¿no? Entonces, como destilaba peligro, si me lo encontrara, pues no sé qué grado de alcohol o de noche llevaríamos encima, o llevaría él o llevaría yo intentaría adelantarme a él y decirle, no, calla, calla, y darle un abrazo muy fuerte, ¿no? Porque somos familia ya, ¿no? Y nunca llegarás a nada, pues hemos llegado juntos a ese puerto, ¿no? Muchísimas gracias. Pues tenemos tiempo si hay alguna pregunta de la audiencia. Y también pueden hacer la pregunta en español. If there are any questions in English, we'd be happy to take those too. Hola. Sí, funciona para. Ayer estuvimos hablando de la influencia que tenían aquellos que traducen, cómo luego ven la influencia de esos que traducen a la hora de escribir. Y yo me pregunto, vuestras pequeñas obsesiones, como habéis llamado, esas historias que seguís personales, ¿qué influencia tienen en vuestra vida o incluso en lo que escribís? Las pasiones. Esas pasiones, esas obsesiones, esos seguimientos de los autores que habéis estado hablando y de los que habéis escrito tanto. Bueno, si queréis, empiezo yo, ya que me habéis facilitado hasta ahora el empezar vosotras y permitirme pensar, pues diré cualquier cosa. Todo, para mí, es que, no sé, elegir un oficio. En mi caso, la poesía es un oficio, para bien o para mal o para regular, ¿no? Yo no quise ser abogado, no quise ser cirujano, en mi caso era abogado. A los 17 años marché de casa, ¿no? Me busqué la vida por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor elegí ser poeta. Tenían razón mis padres, hacía mucho frío fuera. Mucho. Y también mucho calorcito, afortunadamente, ¿no? Entonces, he elegido ese oficio. Entonces, mi oficio, el que me trae aquí ahora mismo, es el oficio de la pasión. Lo cual habría que analizar un poco qué es el oficio de la pasión y qué es la pasión, y nos llevaría a lo mejor para días inmensos, ¿no? Pero sí son los latidos acelerándose un poco, ¿no? Sí. Entonces no puedo responder de otra manera que para mí, en lo que al oficio se refiere, es todo. Lo que tengo es también el riesgo y la dificultad del oficio, claro, luego tienes que llegar a algún lugar o no, y sobre todo para mí el oficio es compartir con los demás, ¿no? Para mí. Yo cuando me sentí útil al escribir un poema por primera vez, que sería horrible en mi casa con 15 años, el mayor vuelco de mi vida fue sentirme útil conmigo mismo. Por primera vez, nunca llegarás a nada, que el niño escribió algo que era útil para mí, me abrigaba, lo que fuera. Y salí corriendo a leérselo a mi novia o a un amigo, o sea, a compartir. Pasión compartida, para mí. What's the question about the characters we write about and their influence on us? For me, writing about someone like Joyce, who wanted to be a gentleman, essentially. He wanted to be able to have a life that didn't involve work. I mean, he did work. He worked as an English teacher. But he wanted to be a writer above all. And he found ways to do it in that he got all of these women, including this wonderful translator, to sponsor that life for him, essentially. So he had an army of women, Sylvia Beach, Nora Barnacle, Harriet Weaver, who gave him all the money. And, you know, he had this army of women translators. Adrienne Monnier translated him into French, etc., etc. So
for me, Joyce's commitment to his project and to his project of being a writer somehow full-time, to me is admirable. And for me, I'm lucky in that my husband is supportive. He supports me in every way possible, financially, emotionally, because it's a lonely profession. And so what you need as a writer is somebody in your corner, somebody who helps you, supports you, believes in you. They will not have the passion for writing you have, perhaps, but they understand that and they love you enough to know that it's important to you, and they support you in all those ways. And I think to make a living as a writer is very difficult. To make a living as a poet is even more difficult. But when you are so deeply in love with this process of writing, you find ways no matter what. So you do other bits of work, but you try to always just make them bits and keep this thing central. So I think I learned from people like Virginia Woolf, whose diaries I absorb and read because on a sentence level they are incredible. And her wisdom, you know, thank God she wasn't educated, because she educated herself. So when you have these goddess and god writers that you can follow their trail and believe that it can be done. For me as well, Irish women writers of the 50s and 60s, Evan Boland, Eilish Ní Gaibhne, Mary O'Donnell, all of these writers who are 10, 15, 20 years older than me and older, they were there for me as role models. And that's what's important, you know, because when you can see it, you can believe that you can do it yourself. And I think now we're lucky in Ireland, there is more money for the arts, and more money just means more support and more literature being written, because it's very, very difficult to earn money from writing. So you have to get these other supports that come from left and right. Bueno, en la Argentina, evidentemente, casi todos los escritores o son profesores o dan clases de taller literario o muchos trabajos. La gente, digámoslo, también lee menos, ¿no? Cuando uno ve las tiradas de los libros que vendía Virginia Woolf, que llegó a ser bestseller en Norteamérica y vendía muchísimo y llegó a decir en sus diarios que ganaba más que un juez de la corte, estaba contentísima de haber logrado eso ella. Pero tu pregunta era la vida nuestra, cómo se relaciona con lo que trabajamos, y creo que era por ahí. Bueno, mi hija era muy pequeña cuando empecé a escribir la biografía de Virginia Woolf y veía mesas del living, del comedor llenas de libros, y yo que sacaba todo para hacer un lugar para comer, pero bueno, eran libros de Virginia. Y me preguntó, mamá, ¿quién es esta mujer? Y porque ella ya estaba empezando a leer en español, entonces no entendía. ¿Y qué es esto? Y le digo, es inglesa. Yo tengo que aprender para leer lo que vos escribís y a leerla en inglés. Bueno, o sea, su inglés aseguro que es Irish en este momento. Y entonces la vida se va mezclando mucho con los trabajos de este estilo. También mi marido, ¿no? El apoyo constante para que escriba, siempre lo tuve de parte de él. Y en este nuevo libro que publico ahora en diciembre se lo dedico a él, porque además es un tema que era su tema. Ahora, yo trabajé 7 años en ese libro nuevo, de que a él le gustaba el tema y le gustaba el personaje, y cuando se lo doy a leer le digo, ¿y qué opinás? Y dice, bueno, esto, lo otro. Bueno, para eso lo tendrías que haber escrito vos. Sí, pero eso también está interesante, ¿no? Porque tiene que ver con esta manera, ¿no? Y quiero nombrar a una persona que no quiere que la nombre. Y no la voy a nombrar Es una amiga desde los 6 años que está pasando un momento muy terrible y que ella venía de otra área y un día me dice, porque es muy científica, Irene, hay muchos errores en los libros. Sí, está lleno de, mira que hay correctores y todo el mundo trabaja mucho, pero siempre hay errores. ¿Eso se estudia? Yo sí, le recomendé un lugar. Bueno, se ha convertido en una editora, dejó un poco su profesión científica
y me ha leído todos mis trabajos. Y a veces son insoportables mis trabajos, porque son versión más versión más versión, y ha leído todas las versiones y me ayuda y no quiere que la nombre. Y yo le quiero dedicar un libro y no quiere. Y bueno, creo que cuando esto me dijeron que está grabado, se lo voy a dar. Y ella sabe quién es. Qué bonito. Tenemos tiempo para una pregunta rápida por aquí. Hello. So I have two questions, but both are connected. The first one is like, in a fiction, as a writer, you have a lot more freedom. You can choose a place, you can choose like a narrative, events and everything. So that means like you can also put like magical realism and all of those, depending on like what themes you're exploring. But with the historical fiction, you have like boundaries. You cannot change the events. You cannot be untrue to the facts. So that means like as a writer, you have to work in a very confined areas. So do you feel writing those kind of work, like how do you find which events to write in the historical fiction? And also like, do you feel like that is seeing some kind of like a confining factor in building the whole book itself? Yeah, I'll answer that quickly. Just for me personally, I don't like to look at anything as confining. I look at it as a challenge. So, say for the book about Joyce and Nora, it spans 1904 to 1951 when she dies. So there's all these things like World War I, World War II, the Spanish flu. There's all of these things that affected them. But you only have, your editor will only allow you about 120,000 words. That's the max they're giving you for a literary novel. So you have to fit and pick and choose which elements you're going to use. But every book or story, every fiction is about people who are getting themselves in flurry, in trouble, and you as the author are getting them out of it or not getting them out of it, whichever it is. It's about people in trouble and them solving the problem or not solving the problem. So the backdrop to the wars are very important, obviously, in the context of Joyce and Nora, because Zurich was their safe place and Switzerland was so good to them. It took them back in when they needed to be safe. And it was wonderful. So, but this is a story of a family. My story is about a mother, her famous husband, and what he was like as a daddy to Giorgio and Lucia, that kind of thing. So yes, the war is there. Yes, his brother is imprisoned in Katzenau and all of that. So you feel the war in the story, but it's almost like, what would you say, behind the characters' heads. It is affecting them. It is affecting their day-to-day existence in terms of what's available to eat. Where can we live? Where are we safe? Can we get Lucia out of the asylum on time? No, we can't. Our lives must go on without Lucia. So the big events are there and they're brilliant for detail and backdrop, but you don't let them overwhelm the narrative. Unless you're writing, well, what would you call them? Like ship and war novels. Like that's not what the business I'm in. And neither am I writing, bonnet romances or anything. So it's all about the people for me and relationships, and the solid details of the lives they lived are brilliant fodder for me. So I never see them as constrictions. I see them as opportunities for colour and flavour and plot, God forbid. Ok. A no ser que ninguno de los dos querían añadir algo para terminar. En la biografía el problema es que no es ficción literaria, pero en la biografía el problema es querer meter todo. Y no solamente todo lo que esa persona piensa o dijo de sí misma, de su trabajo, de su vida, sino, en el caso de Virginia Woolf, eso es genial, todo lo que dijeron todos los que la rodeaban, que eran todos muy de hablar y muy de contar y muy de escribir. Entonces será eso, ¿no? El desafío de poner todo. Sí, me imagino. Y Fernando, ¿algo para terminar? ¿No? Estoy muy contento. Bueno, pues nosotros de estar también. aquí, que he aprendido muchísimo, y dar las gracias a todo el mundo que nos ha acompañado hoy. Y bueno, no sé, naranja cadmio.
Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer poder hablar con ustedes y me imagino que tendrán tiempo para hablar individualmente con todos. Así que muchísimas gracias. Va a ser una pausa. RTE supporting the arts. Supporting artists. Supporting us.